¿Cómo están amigos? Esto es Opinión Individual y hoy hablaremos de la serie Falcon y el Soldado del Invierno, pero en esta ocasión serán primeras impresiones, es decir, que estaremos analizando y dando nuestra opinión dependiendo a cada capítulo y a medida que avanza la trama de la historia. Es decir, que si hablamos de un personaje o de alguna cosa en particular que fue buena o mala, significa que a medida que avanza la historia pueda cambiar nuestra opinión y decir algo positivo o negativo dependiendo cómo avanza la trama. En este caso, comenzamos con el video. Con una gran escena de acción donde podemos apreciar mucho mejor a Sam mostrando sus habilidades, dándonos a conocer de forma individual a este gran personaje que anteriormente hemos podido apreciarlo mucho mejor en otras apariciones en las películas de Marvel, pero en esta ocasión ya tenemos como personaje principal a Sam y Bucky, donde podremos ver y apreciar mejor toda su relación e historia que nos demostrará esta gran serie. Para poder explicar mejor sobre lo que sale en la serie en estos dos episodios, mencionaré tres puntos en particular, que es Sam, Bucky y los nuevos integrantes. Comenzamos con Sam, a lo que pudimos ver mejor en su primera aparición como es su destreza, sus habilidades en su terreno, pero avanzando un poco más con la historia, podemos ver en una escena donde van a pedir un préstamo debido a conflictos que sufría su hermana, contándonos cómo fue la vida de su hermana durante estos 5 años por causa del chasquido de Thanos, manteniendo el negocio familiar a flote. ¿Por qué menciono esta escena en particular? Bueno, a medida que avanza la historia nos muestran cómo sería un conflicto que tienen las personas en su vida del día a día. Podemos mencionar a otros héroes como son Tony o Steve, pero en realidad hay muchas diferencias, como es el caso de Tony. Era considerado una estrella cuando reveló su identidad, su fama aumentó más del usual. Y prácticamente como él ya era súper famoso y millonario, no tenía muchos conflictos en ese punto como lo tiene ahora su hermano de Sam. Pero igualmente cuando se hablaba con la gente lo trataban con una gran estrella. En el caso de Steve era casi igual, saliendo en varias ocasiones camuflado a las calles para que nadie lo reconociera, prácticamente podemos mencionar que él ya era muy conocido y famoso, así que no podemos hablar de forma neutral de él por la sociedad. Como lo dije, no podemos ver cómo serían sus vidas en la sociedad. Ahora, si hablamos de uno de los proyectos más recientes de Marvel, como es WandaVision, no podemos ver en realidad cómo sería la vida de Wanda con la sociedad, porque si no lo entendemos, y será un spoiler, podemos ver que cuando llega Wanda al pueblo, prácticamente ahí cambia la realidad y todo lo relacionado con ellos, y no nos da una integridad social de cómo hubiera sido su interacción con ellos en la vida natural. Es decir, que cuando vimos a Wanda, interactuó con gente de alto mando, y no hay que gente que ya conocía o hablaba usualmente ya con héroes. Pero si vemos a Wanda al llegar a la sociedad y al finalizar los episodios, ahí cuando los libera de su encantamiento, vemos que toda la gente y la sociedad que vivía en ese pueblo tenían solamente una mala idea de Wanda. No podemos contarlo como un caso del que vive Sam o su hermana. Igualmente podemos ver una escena donde Sam y Bucky hablan y podemos ver que llega la policía y ponen un tema racial entre Sam y el policía, en el cual cambia la actitud, o mejor dicho, cambia su trato y su actitud al decirle que es un vengador el compañero del policía. En sí, lo que me fascinó al ver en estos dos episodios es como Sam nos muestra cómo es los conflictos que personas que sufren por causa del chasquido de Thanos y cómo, dependiendo de quién es alguien famoso o no, el trato para esa persona puede cambiar. Ahora hablemos de Bucky. Lo que vemos en The Bucky es cómo en su vida después de su pasado como el soldado del invierno y cómo vivir con todo lo acontecido es increíble. Lo que vemos de Bucky es cómo en su vida después de su pasado como el soldado del invierno. Es increíble cómo lo cuentan porque en parte hablamos de todo lo que vivió sin poder ser libre en su totalidad. Cuando vemos la segunda aparición de Bucky fue como el soldado del invierno, donde él no tenía el control de sus acciones. Después lo vimos como fugitivo. Después de todas sus acciones vimos cómo se ocultaba como fugitivo. Y después de lo acontecido de Civil War, vemos cómo va a Wakanda y lo ponen en criogenia para ser descongelado después, pero igualmente ocultándose, pero teniendo en cuenta que estaba oculto de la sociedad, pero también teniendo el tiempo para poder pensar. De ahí lo vemos en los acontecimientos de Infinity War, para después ser eliminado por el chasquido y regresar 5 años después para el enfrentamiento de Endgame. En sí, casi todo el tiempo de su segunda aparición estaba ocultándose y en batalla sin cesar. Y aquí en estos dos episodios me muestran un poco de cómo sobrellevar todo sobre su pasado. Pienso que veremos mejor cómo tratan esto de su pasado en los próximos episodios y cómo logra sus deberes y cómo avanza esto del nuevo Capitán América con su relación de Bucky. Ahora hablemos de los nuevos integrantes.
Sobre los villanos actuales, por el momento solo nos menciona que quieren que todo sea antes del blip. Imagino que nos contarán más sobre ellos más adelante. Ahora hablemos de Isaiah. Es un gran personaje a mi parecer, tomando en cuenta lo que podía haber representado en los tiempos si no hubieran ocultado su existencia. Y también cómo es la vida de un héroe olvidado, demostrando y contándonos un poco de cómo fue su pasado y todo lo que tuvo que sufrir. No sé si aparecerá más adelante, pero sería increíble si nos contaran más de su historia a detalle. Ahora, para concluir, hablaremos del nuevo Capitán América. Ya nos contaron un poco de su historia en el segundo episodio y cómo es su interacción con Bucky y Sam, donde podemos decir que hay un poco de negación y hostilidad de parte de Sam y Bucky hacia el nuevo Capitán América. Por el momento veremos cómo se desarrolla el personaje de John Walker más adelante. Actualmente solo vemos que ya se dividieron en dos equipos, donde el nuevo capitán con su nuevo compañero, que imagino que sí nos contarán un poco más de él. Bueno amigos, esto es todo por el momento, nos vemos en el próximo video. Adiós.